Bienvenidos sean ustedes a esta reflexión sencilla acerca del Viernes Santo. Vamos a ver en este pequeño video el significado litúrgico y teológico del Viernes Santo. ¿Por qué es diferente este viernes a los demás viernes? Esta es la pregunta con la que podríamos iniciar esta reflexión. El Viernes Santo es el segundo día del Tríduo Pascual. El día de ayer hemos celebrado el Jueves Santo con la misa de la institución y el lavatorio de pies, que este año por la pandemia se suspende y se invita a realizar algunos otros signos que indiquen el servicio, es decir, el compromiso que cada uno de nosotros hacemos por servir. En este viernes, los discípulos de Jesús, los cristianos, celebramos o recordamos todo el proceso de Jesús, todo este juicio, todos estos pasos por los cuales caminó nuestro Salvador y que como desenlace tienen que Jesús es condenado a muerte y una muerte de cruz. Eso es lo que celebramos en el Viernes Santo. Es lo central de esta celebración. ¿Cómo recordamos los cristianos la muerte de Jesús? Lo hacemos a través de varios signos. Litúrgicamente recordamos que en este día, el Viernes Santo, no se celebra ninguna misa. La indicación del misal romano es: no se celebre ninguna misa. Incluso, de ser posible, si ese día hay algún difunto, celébrense solamente las exequias, sin la celebración de la misa. No se celebra la misa porque se tiene un sentido. Jesús está ausente. O como lo diría algún autor del siglo I, Jesús está dormido. Por la tarde, tradicionalmente a partir de las 3 de la tarde, se celebra lo que se llama la liturgia de la pasión y de la adoración de la Santa Cruz. En esta celebración, el celebrante lee la pasión de Cristo según el testimonio de San Juan. Tomamos este evangelio todos los Viernes Santos. ¿Por qué? Porque San Juan, como lo presenta la Escritura, es testigo directo, presencial, de la pasión de Jesús. Por eso, ustedes ven que el Domingo de Ramos, aunque se lee la pasión, se va modificando de acuerdo al ciclo litúrgico, ya sea de San Marcos, de San Mateo o de San Lucas. Pero el Viernes Santo, leemos exclusivamente la pasión de nuestro Señor Jesucristo según el testimonio de San Juan. La celebración de la liturgia de la pasión y de la adoración de la Santa Cruz, con todos los elementos que la forman, es para nosotros una forma de acompañar a Jesús en su sufrimiento. Por eso se invita a los fieles a participar con mucho amor, respeto y devoción en esta celebración. Recordamos que nosotros como cristianos, y de esto vamos a hablar ya casi al final de este video, le damos a la muerte de Jesús un significado teológico. Jesús muere en la cruz para salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. Otros signos que van a envolver el ambiente litúrgico es que en las iglesias las imágenes se cubren con una tela morada.
al igual que el crucifijo. El sagrario se deja abierto en señal de que Jesús no está. Y en este día la Iglesia nos invita a guardar el ayuno y la abstinencia. Recordemos que después de la Reforma Conciliar solamente quedan 2 días de ayuno: miércoles de ceniza y Viernes Santo. Los días de abstinencia se nos invita a realizarlos todos los viernes de la Cuaresma. En este Viernes Santo se une ayuno y abstinencia. Tenemos otro elemento que es la religiosidad popular. Se acostumbra rezar el Via Crucis y meditar en las 7 palabras de Jesús en la cruz. El Via Crucis es una costumbre que viene desde finales del siglo V. Nace en Jerusalén, cuando los cristianos se reunían por la mañana del Viernes Santo a venerar la cruz de Jesús, y por la tarde se reunían para escuchar la lectura de la Pasión. El Via Crucis, esta devoción, es una manera de recordar la pasión de Jesús y de revivir con Él y acompañarlo en los sufrimientos que tuvo camino del Calvario. Se divide en 14 estaciones que narran paso a paso la pasión de Cristo, desde que es condenado a muerte hasta que es colocado en el sepulcro. Por eso el Via Crucis se reza caminando, en procesión, como simbolismo del camino que tuvo que recorrer Jesús hasta el Monte Calvario. En la procesión del Via Crucis, tradicionalmente en la parte de enfrente va una persona cargando una cruz grande, llevando esa cruz. Es el que preside la procesión, y a lo largo del camino se hacen las paradas para reflexionar cada una de las estaciones mediante alguna lectura que nos ayude a centrarnos en esa estación. Ante esta manifestación de religiosidad popular, hemos de recordar que con el paso del tiempo se ha caído en algunos abusos. Para muchos cristianos, la Semana Santa consiste solamente en la representación del Via Crucis, ni siquiera en el ejercicio completo del Via Crucis, en la representación. Y esta representación, desgraciadamente, con el paso del tiempo, se ha rodeado de otros elementos que ya ni siquiera hacen referencia a la pasión de Cristo. En México, en la Ciudad de México, tenemos, ¿verdad?, como ejemplo, la representación que se hace en la alcaldía de Iztapalapa, el Via Crucis de Iztapalapa. Para mucha gente, la Semana Santa es acudir a la verbena que se realiza en torno a la representación, donde uno encuentra, ¿verdad?, que le ofrecen bonais, le ofrecen aguas de sabores, le ofrecen a uno pambazos, tostadas, flautas de barbacoa, carnitas y un sinfín de cosas que se ofrecen en las verbenas populares. Ya no es acompañar a Jesús en su sufrimiento, porque mucha gente solamente con ver ahí que pasa el desfile, ya con eso cumplió, siente que cumplió, ¿verdad?, la Semana Santa. Y si lo hace acompañado de unas cervezas frías, mejor. Aunque al otro día se despierte, como vulgarmente decimos, falto de cocimiento, ¿verdad? Y entonces, como buen mexicano, decimos: Señor, si en la borrachera te ofendí, con la resaca del siguiente día me sales debiendo. Desgraciadamente para nuestro cristianismo,
muchos de nosotros nos hemos quedado en el Viernes Santo. Y no en el Viernes Santo completo, no en la celebración litúrgica, sino en la celebración de religiosidad popular. Y olvidamos todos los demás elementos de la celebración del Viernes Santo. Es una invitación a retomar los signos para que nosotros podamos revalorar esta día santo. ¿Cuál es el significado teológico del Viernes Santo? ¿Qué intenta la Iglesia enseñarnos a través de la lectura de la Pasión, de los relatos del siervo doliente de Isaías? El relato de la Pasión que se proclama en el Viernes Santo. Este relato es el relato del mal objetivamente más grande que se ha cometido en la tierra. ¿Por qué? Porque es el relato de cómo Jesús, el Hijo de Dios, es condenado injustamente. El justo, el único justo, es condenado por los injustos. Y este relato lo podemos ver o escuchar desde dos perspectivas. La primera, por sus causas. Vemos las causas históricas que orillaron a la condena de Jesús. Y entonces, al ver las causas históricas, lo lógico es que busquemos algún culpable. Es decir, ¿quién tuvo la culpa de la crucifixión de Jesús? Y le echamos la culpa a Judas Iscariote, le echamos la culpa a los jefes de los judíos, le echamos la culpa a Poncio Pilato. Pero nosotros nos lavamos las manos. Estamos tentados, si vemos solamente las causas históricas de la crucifixión de Cristo, a decir, yo soy inocente de la sangre de este justo. Es decir, como es un acontecimiento que estoy viendo a 21 siglos de distancia, entonces es fácil que yo diga, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no estuve ahí, yo no voté para que crucificaran a Jesús, yo no dije suelta a Barrabás. Entonces, este asunto conmigo nada tiene que ver. Y es como muchos cristianos vemos el Viernes Santo. Como muchos cristianos vivimos la Semana Santa. Es un acontecimiento lejano que pasó, ¿verdad? Como en los cuentos de Disney, en un reino muy lejano, ¿verdad? Y no tiene nada que decirme a mi vida cotidiana. Es por eso que para muchos cristianos, ¿verdad? Basta con ver el Viernes Santo, la representación, o ver alguna peliculita más o menos piadosa en la televisión esos días, ¿verdad? Algunos más modernos, ¿verdad? Vemos el Código Da Vinci, ¿verdad? Para decir, a lo mejor Jesús tuvo sus cosas con otras personas, ¿verdad? Y ya. Pasados estos días, no hay ninguna repercusión en mi vida. La otra forma de contemplar la pasión de Jesús es contemplar sus efectos. Es decir, ¿qué es lo que la muerte de Jesús produce en mi vida? Ya no estoy viendo la pasión de Jesús como algo lejano, como un acontecimiento en la historia, sino como algo que afecta de manera personal mi existencia. ¿Cuáles son los frutos que la muerte de Jesús trae a mi vida? Lo dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 5. El primer efecto que produce la muerte de Jesús es que somos justificados por la fe en Él. ¿Qué significa ser justificado? Es volver a ser reincorporado
al proyecto original que Dios tiene sobre el ser humano. Jesús, con su muerte, vuelve a reincorporar al ser humano a ese proyecto original. Recordemos que el reto en el proyecto original es llegar a reproducir en mi propia persona la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque fui creado a imagen y semejanza de Dios. Y como San Irineo lo diría, fui creado a imagen y semejanza de la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Jesucristo mismo. La justificación significa volver a ser incorporado a ese proyecto de reproducir en mi vida a Jesús. No de imitar a Jesús, sino de ser otro Jesús, otro Cristo para los demás. Ser configurado a Cristo. No solamente por una apariencia externa, ¿verdad? Porque si no, así seríamos Cristos de pastorela, como dice un padre amigo mío. No es la configuración en la apariencia, sino en mi propio ser, dirían los filósofos, ¿verdad? Una configuración ontológica. Pero no nos vayamos a palabras tan elevadas. Es reproducir en mí mismo la imagen de Jesús. Tener los sentimientos de Jesús, tener el corazón de Jesús. Primer efecto, ser justificados por la fe en Cristo. Segundo efecto, reconciliados en la paz con Dios. El pecado, que es una rebelión contra Dios, nos había puesto en guerra contra Él. Todavía en muchos de nosotros los efectos de esa guerra contra Dios se notan en nuestra vida. Lo vemos en nuestra sociedad actual. Dios no les ha hecho nada. Y sin embargo hay personas, hombres y mujeres, que están en pie de guerra contra Dios. No pueden escuchar el nombre de Dios porque inmediatamente saltan como si se les hubiese disparado, como si se les hubiese arrojado una bomba. La enemistad con Dios. La cruz de Cristo nos vuelve a poner en paz con Dios. Esa paz que nosotros no podemos alcanzar por nuestros propios medios, porque por más buenecitos que seamos, no podríamos ponernos en paz con Él. Cristo es el que nos pone en paz por su cruz. Y el tercer efecto, nos llena de esperanza de una vida eterna. La muerte de Jesús nos abre a la perspectiva de la vida eterna. Ya no es un horizonte utópico, sino que Jesús nos abre esa vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso doy mi vida, para que todos aquellos que creen en mí no mueran. La muerte de Jesús produce en mí esa esperanza de vida eterna, esa esperanza que no me puede dar ningún hombre sobre la faz de la tierra, por muy poderoso que sea. Hoy que estamos esperando que los poderosos, ¿verdad?, nos entreguen las vacunas, tenemos esa esperanza, ¿verdad? Pero Cristo nos da una esperanza más grande: la vida eterna. ¿Cómo será? Eso en algún otro momento lo reflexionaremos, ¿verdad? Porque solo podemos atisbar lo que la fe apenas nos promete.
Porque muchos de nosotros cuando escuchamos la vida eterna empezamos a preguntarnos cómo será. ¿Será como si fuéramos fantasmas? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo puedo comprobar en esta vida que voy a tener vida eterna? Eso, como les digo en otro momento, lo reflexionaremos. El padre Carlos Eloir, que es un teólogo dogmático, nos podrá guiar en esa reflexión con más alegría. Pero ver la muerte de Cristo por los efectos que produce, apela a mi persona. Ya no la puedo ver como algo ajeno, porque desde el momento en que fui bautizado, recibí estos efectos en mi vida. Y estas no son imaginerías, son realidades que yo acepto por la fe, ¿no? En el momento en que me bautizan, exteriormente no hay ningún cambio, ¿verdad? Me traen a un niño, a un bebecito, cachetoncito, gordito, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, se lo traigo, padre, para que le eche el agua bendita y deje de chillar. Y el niño sale igual de chillón después del bautismo. No hay ningún cambio exterior, pero por la fe sabemos que hay un cambio interior. Hay un giro de 360 grados en la vida del que se bautiza. ¿Por qué? Porque antes no podía acceder a ese proyecto de configurarse perfectamente a la imagen de Jesús. Es decir, no podíamos cumplir la vocación a la que Dios nos había llamado. Segundo, estábamos en guerra con Dios antes del bautismo. Estábamos enemistados con Él. Por el bautismo, estamos en paz con Él. Y tercero, el bautizado experimenta dentro de sí esta llamada a la vida eterna. Todos la tenemos, incluso los no bautizados, pero el bautizado tiene la certeza de poderla alcanzar, porque Cristo ha producido esos efectos con su muerte en cruz. Por eso, la cruz de Cristo cambia radicalmente el sentido de la vida del hombre. Apela directamente a nuestra vida, a nuestra persona, y nos hace dar un giro en nuestro camino. Íbamos hacia un rumbo y la cruz de Cristo nos guía hacia otro rumbo. Ya no es algo ajeno a mí, ya no es algo que sucedió, sino es algo que me afecta a mí, que me afecta en mi vida personal. Pongamos un ejemplo. La cruz de Cristo ha cambiado, por ejemplo, el sentido del dolor y del sufrimiento humano. Muchos de nosotros, ¿verdad?, creemos que el sufrimiento, el dolor, ya sea físico o moral, es un castigo, una maldición que le viene al hombre. De hecho, muchos de nosotros, ¿verdad?, ante esta pandemia que estamos viviendo, decimos, ¿por qué Dios nos castiga? ¿Por qué Dios nos mandó el COVID-19? Y hay que recordar que Dios no nos manda el COVID-19. Dios no es aliado del virus. Dios es aliado del hombre. Y recordemos lo que Dios quiere para el hombre. Mis designios, dice, son designios de paz, no de maldición. La cruz de Cristo nos enseña que aunque en la vida el dolor y el sufrimiento nos lastiman, en el fondo de ese cáliz del dolor hay una joya, hay una perla escondida. El mismo Jesús nos lo muestra. Muere en la cruz, sufriendo, dicen algunos textos del Evangelio, dando un alarido, dando un grito, expiró. Jesús no muere de forma pacífica en su cama, ni tranquilito, ni como muchos nos dicen, ¿verdad?, que a Jesús no le dolía porque era Dios y que por lo tanto se
medio anestesió. No, Jesucristo sufrió la cruz en todas sus realidades. Pero nos enseña que después de ese sufrimiento hay una perla, la resurrección. Por eso es que el cristiano no huye del sufrimiento. Hay por ahí algunas espiritualidades que quieren enseñarnos a superar el sufrimiento. Qué bueno que existan, no las criticamos. Pero el cristiano no huye del sufrimiento, tampoco lo busca, porque no somos masoquistas. Cuando llega a nuestra vida, lo enfrentamos como lo enfrentó Jesús, sabiendo que la última palabra no es del sufrimiento, es de esa joya escondida en el fondo de ese cáliz. Por eso, aquí adquiere relevancia esa petición que le hacen Santiago y Juan y la mamá de ellos a Jesús, que le piden sentarse a su derecha o a su izquierda. Y Jesús les pregunta: ¿pueden ustedes beber el cáliz que yo voy a beber? Refiriéndose precisamente a la cruz, al sufrimiento. Y ellos, sin saber, responden sí. Jesús les dice: lo beberán y descubrirán en el fondo esa perla, esa joya valiosa. Nosotros, como cristianos, estamos invitados a enfrentar el dolor en nuestra vida, no a huir de él. Esas huidas falsas que muchos cristianos tomábamos en el alcohol, en las drogas, en otras salidas que se les llaman puertas falsas, lo único que hacen es entorpecer el camino de salvación y envilecen más al ser humano. Jesús nos invita a enfrentar el sufrimiento, como Él lo enfrentó, con una visión de fe y con la confianza puesta en el Padre. Esta es la enseñanza de este Viernes Santo. La enseñanza no es a buscar el sufrimiento, tampoco a huir de él, sino a aceptar el sufrimiento con la misma fe y con la confianza que Jesús lo ha hecho. Que tengan buena tarde y que sigan disfrutando ustedes y celebrando con alegría estas fiestas de la Semana Santa.